Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50.000 lempiras. Policía militar entra a la cárcel de El Pozo y la de Siria, encontrando más armas, drogas y municiones. Control de los penales por parte de la Policía Militar de Orden Público devela el poderío que tenía el crimen organizado, aseguran expertos. Juez Castel decide prorrogar hasta febrero de 2024 el juicio en contra del expresidente Hernández, el Tigre Bonilla, y el exoficial de policía Mauricio Hernández. Ministra del Trabajo Saraí Serna retira su postulación a fiscal general y adjunto, mientras partido de oposición y libre sin acuerdos en torno a esta elección. Preocupación por plazos para proceso de tachas, denuncias e investigación en elección de fiscal general y adjunto, mientras Junta Proponente aprueba aplicación de pruebas de confianza y toxicológicas. Asesinan en San Luis, Santa Bárbara, al regidor de Libre, Eleazar Mejía, y su esposa cuando venían de comprar fertilizante agrícola. Ministro Esponda sigue sin hallar consensos en torno a Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes, al retirarse algunas organizaciones de la socialización este jueves. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La Policía Militar del Orden Público ingresó este jueves a la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, en la continuación de la operación Fe y Esperanza. En Siria, lo que se ha asegurado algunas armas cortas, cargadores, municiones, celulares, cargadores para celulares, incluso algunas plantas de marihuana han sido aseguradas en este centro penitenciario. En El Pozo también se ha asegurado en un módulo de máxima seguridad unas armas cortas, calibre 9 milímetros, cargadores. Se ha asegurado una munición para armas cortas, celulares y de igual manera lo que son cargadores. Esto es operaciones preliminar. Se requiere de que esta operación no es a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, donde se estarán realizando las requisas al interior de los diferentes módulos. Todo se ha desarrollado bajo los parámetros establecidos, lo planificado. Los privados de libertad fueron sacados de sus módulos a un área segura y vigilados desde la parte alta del recinto penitenciario. No se utilizó la fuerza y el operativo se desarrolló con la presencia de operadores de derechos humanos. Vemos ahí a los privados de libertad en un escenario parecido al de hace algunos meses o años en El Salvador. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 29 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. La policía preventiva desde hoy comenzó a sacar sus pertenencias de la cárcel de Ilama en medio de los cuestionamientos de los familiares de privados de libertad que los responsabilizan de permitir el ingreso de armas que han sido presentados por los nuevos jefes carcelarios en la figura de la Policía Militar de Orden Público. Familiares de los privados de libertad se regresaron molestos con sus bolsas porque no se les permitió el ingreso a la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, intervenida por la Policía Militar del Orden Público en el marco de la Operación Fe y Esperanza. Los que somos humildes como nosotros, que traemos hasta con miedo el pancito porque piensan que ahí en el pancito se va a meter una cuchilla o algo, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso está en manos de la policía. La responsabilidad por los actos violentos que se han registrado en todas las cárceles del país, que ha cobrado la vida de decenas de privados de libertad, es culpa de la Policía Nacional que permitió el ingreso de las armas, cuestiona esta madre de familia. Porque un arma no se va a esconder. Lo registran a uno, pasa por escáner uno, ahí uno está. Entonces no es posible que una familia meta un arma. Entonces son los mismos policías preventivos que metían esas armas, por eso hubieron un montón de muertos en la prisión de Tegucigalpa, en todos lados. El desfile de los policías que aún están a cargo de la vigilancia del centro penitenciario de Ilama comenzó este día. Hasta carros fleteros llegaron para retirar las pertenencias de los oficiales.
Al respecto de las acusaciones hechas por el ingreso de armas, el vocero policial respondió que todos son adultos y deben de dar cuenta de sus actos. Cada quien en su lugar de asignación debe responder por las diferentes acusaciones, si fuesen formales, obviamente con la autoridad competente. Si hubiese algún policía involucrado en actos de corrupción, ya sea de la escala de oficiales o la escala básica, obviamente será investigado por la autoridad policial y también por el Ministerio Público. La introducción de armas, municiones, granadas, droga, televisores y hasta refrigeradoras entraron por la puerta principal y se debe deducir responsabilidad, si no la operación será un fracaso a criterio de este abogado. Pues las autoridades del Ministerio Público, juntamente con la DPI, deberían de hacer las investigaciones para deducirle responsabilidad a todas las personas. Solamente de esa manera puede generarse un ambiente de que las nuevas personas pues, van a tener miedo o temor de enfrentar a la justicia. El vocero de la Policía Nacional de Santa Bárbara manifestó a Telenoticias que a partir del 1 de julio la penitenciaría de Ilama queda oficialmente en poder de la Policía Militar del Orden Público. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. Según el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, los cómplices de permitir el ingreso de arsenales a los diferentes centros penales del país deben de pagar porque también son responsables de la sangre derramada. Mandando un mensaje de unidad, de comunión. El pueblo hondureño no puede seguir dividido, no puede seguir confrontado, no puede seguir lleno de odio, sino al contrario. Es un pueblo que debe unirse en el bien para vencer el mal, no con el mal, para vencer el mal a fuerza de bien. Su eminencia llamó a vencer la maldad que nos divide en este momento como sociedad donde somos golpeados por una violencia sin piedad. Esas armas no entraron solas y los que como cómplices las hicieron entrar, mire, son corresponsables de tanta sangre derramada. Por consiguiente, eso debe terminar y los cómplices deben ser excluidos y procesados. Invitó a las autoridades del gobierno a trabajar por el bien común en un momento donde hay fragilidad en la economía, salud y la seguridad. Bueno, continuamos con los operativos. Solo queríamos ligar la versión que tienen algunos familiares de privados de libertad de que ahora culpan a la policía de ser cómplice de permitir el ingreso de armas a los centros penales, con el cardenal que dice que todos aquellos que tengan que ver con esto son responsables del derramamiento de sangre. Pues bien, hoy la operación Fe y Esperanza alcanzó la cárcel de Siria en el Porvenir Francisco Morazán, donde la Policía Militar de Orden Público ingresó para requisar los módulos con la finalidad de retomar el control, dirección y gobernabilidad de ese centro penitenciario. Como resultado de la operación de requisa se aseguró dinero en efectivo, fusiles de asalto, arma automática tipo Uzi, escopetas calibre 12, varias pistolas calibre 9 milímetros, cargadores para fusil y pistolas, 153 bolsitas conteniendo marihuana, 3 granadas de gas y varios teléfonos celulares. La operación continúa en desarrollo ahí en el penal del Porvenir Francisco Morazán. Ahora entendemos por qué tantas balaceras continuas en los centros penales. Están encargados. Y la policía tendrá que decirnos qué pasó, porque ahora la policía militar está encontrando estos arsenales y mientras estaba la Policía Nacional resguardando los centros penales, no encontraban nada de esto. Tienen que darnos una buena explicación. Tienen que darnos una buena explicación, hacer una buena rendición de cuentas de por qué este contraste. Ahora la Policía Militar está encontrando todo esto, pero hace unos días que estaba esto en poder de la Policía Nacional Preventiva, llegaban los operativos, se encontraban algunas cositas, pero no este armamento de grueso calibre que ahora se encuentra. Esto debe merecer una explicación al pueblo hondureño de parte de la Policía Nacional.
Las operaciones de decomiso de armas hechas por la Policía Militar en las cárceles del país son valoradas por conocedores del tema, que aducen que los militares no están dispuestos a repetir un fracaso como en el pasado reciente y que los hallazgos en los penales solo evidencian el poder del crimen organizado. Este coronel en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, experto en materia de seguridad, tiene la certeza que por primera vez se hacen las cosas bien para recuperar las cárceles del país. Yo creo en la Policía Militar, yo creo que lo que la Policía Militar está haciendo es lo correcto. 3 ejes fundamentales: se le dio autoridad, número 1, autoridad total, número 2, se le dio jurisdicción, y 3, una misión específica. Esos 3 aspectos son los que hacen que le dé legitimidad a todas las actuaciones de la Policía Militar. Según Avelar, quien fungió como jefe de seguridad presidencial en la administración del extinto presidente José Ascona, todo el arsenal decomisado a los internos es una realidad que ratifica la corrupción que prevalece en los centros penitenciarios, donde existe la paga para la introducción de armas y responsables con nombre y apellidos. Si a un custodio se le ofrece 50.000, 100.000 empiras, ¿cómo no lo va a hacer? 500.000 hasta por un AK-47. No lo hacían. Es simplemente que era un sistema corrupto y corrompible. Las armas entran por diferentes maneras, ya sea por aire, entran por tierra o como sea. Pero generalmente las armas son entregadas por los mismos custodios. En similares términos se pronuncia este reconocido experto en la materia, quien considera que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a enfrentar un nuevo fracaso al frente de la administración de las cárceles, como sucedió anteriormente. Ahora la Presidenta de la República, con voluntad política, les da una segunda oportunidad. Entonces, en esta segunda oportunidad ellos no pueden fallar. Están obligados a hacer un excelente trabajo, frenar el tráfico de armas, porque ese es el problema, la corrupción que hay ahí, tienen que frenarla. Y una vez que se frene la corrupción y pongan orden en esos establecimientos penales, todo va a volver a la normalidad, y yo tengo mucha fe. Esta parlamentaria espera que los resultados sean reales y que no se le mienta a la población con un tema tan delicado como es la seguridad de la ciudadanía. Esperaríamos que no le estén mintiendo al pueblo hondureño acerca de algo tan serio y grave como es el tema de la seguridad en Honduras, porque esto tiene consecuencias también en el tema de la inversión, en el tema de empleo. Y mire, no es un número, son vidas las que están de por medio. Hasta ahora la Policía Militar ha encontrado armas de grueso calibre en las cárceles de máxima seguridad intervenidas, teléfonos, granadas, explosivos, miles de proyectiles, dinero en efectivo, televisores y herramientas eléctricas, entre otros objetos. El reconocido experto en materia de seguridad Gonzalo Sánchez aseguró este jueves que las acciones que impulsa el gobierno son una copia de las que Bukele implementó en El Salvador para someter a los grupos criminales. Que lo sacaron al patio y los tienen con los brazos en la nuca. Yo pienso que están siguiendo de una u otra manera las mismas estrategias de Bukele en El Salvador. No me cabe la menor duda que vamos para allá, porque es la única forma de frenarlos, de lo contrario no los van a poder frenar. Si seguíamos con paños tibios no se va a poder porque es crimen organizado. Dijo que por ahora el gobierno no lo aceptará porque la presidenta Castro enarbola la bandera del respeto a los derechos humanos. En otra temática, el juicio para el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado se reprograma para el lunes 5 de febrero por decisión del juez Kevin Castel, 5 de febrero de 2024, quien señaló igual fecha para el exdirector policial Juan Carlos El Tigre Bonilla y el policía retirado Mauricio Hernández, primo del expresidente Hernández Alvarado. Inicialmente el juez Kevin Castel había señalado juicio para enero 2023 y luego para el lunes 18 de septiembre del presente año. Esta última reprogramación es vista por analistas como garantía de un proceso justo en el que la defensa de los acusados tendrá acceso total a la prueba de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por lo que decidió dar tiempo adicional a las defensas. Precisamente el equipo legal del expresidente Hernández Alvarado había solicitado tiempo adicional para conocer las pruebas de la Fiscalía a fin de contrarrestar la acusación contra Hernández, acusado de traficar entre 2022 más de 500.000 kilos de cocaína. El cargo 1 para Hernández Alvarado detalla una conspiración para importar sustancia controlada a Estados Unidos, así como fabricar y distribuir sustancia controlada con intención y conocimiento que dicha sustancia
sería importada ilegalmente a Estados Unidos. El cargo 2 refiere uso o porte de armas de fuego, ayudar e instigar al uso y porte y la posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos del cargo 1. El cargo 3 señala la conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración que se refieren los cargos 1 y 2. En TN5 en línea, el aplazamiento del juicio en Nueva York en contra del expresidente Hernández, el Tigre Bonilla y el ex policía Mauricio Hernández ha sido la tendencia en las redes sociales, luego que la Corte de Nueva York pasará el mismo para febrero del próximo año. Y entre los internautas hay quienes creen que la Fiscalía no tiene pruebas, pero otros dicen que pese a la tardanza prevalecerá la justicia y Hernández será condenado. TN5 en línea es presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor. Buenas noches. La reprogramación del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York fue tendencia este día en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionan la tardanza y otros aseguran que es por falta de pruebas. Milton Borjas comentó que ya aburren con eso de reprogramar las fechas, mientras que Gerardo consideró que están negociando con la Fiscalía. Eso es todo. Giovanni Mejía posteó: luego vamos a ver lo que todos los hondureños queremos, que se haga justicia. Enrique Santos dijo que es una ganancia para los abogados y Leonel Martínez consideró que nadie es culpable hasta no ser vencido en juicio. Por su lado, Alex Rodríguez comentó que posponer el juicio significa que no tienen pruebas y otros internautas aseguran que Jo volverá. Las autoridades de la Corte de Nueva York fijaron para el próximo 5 de febrero del 2024 el juicio contra el exmandatario. Buenas noches. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor. En unos minutos les vamos a tener más detalles sobre la suspensión de ciertas actividades como el carnaval en la Feria Juniana de San Pedro Sula. Ya tenemos al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en los próximos minutos, y además vamos a ampliar más información policial judicial aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, un día como hoy, 29 de junio de 2007, Steve Jobs presenta el iPhone. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. El 29 de junio de 2007, Apple dio uno de los pasos más importantes de su historia. El iPhone salía al mercado más de 6 meses después de ser presentado el 9 de enero de ese mismo año. Jobs hizo la presentación del producto que, siguiendo la filosofía de la compañía, buscaba un equilibrio entre un diseño sencillo y sofisticado con tecnología de punta. Jobs, junto a su jefe de diseño, John Ive, trabajaron obsesivamente en el proyecto que se llamaba Purple. El fundador de Apple estaba convencido que la salida del teléfono sería revolucionaria y le permitiría a la compañía crecer. El primer iPhone vendió 6.1 millones de unidades a lo largo de 5 semestres desde su nacimiento hasta que Apple dejó de fabricarlo en julio de 2008. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en BAC. Puedes ganarte un Toyota Agya, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. Bueno, tengo un dato aquí que quiero
ratificar en relación con el expresidente Juan Orlando Hernández. Es que la acusación de Estados Unidos es que traficó una gran cantidad de cocaína entre 2004 y 2022. Es una de las acusaciones. Acusado de traficar entre 2004 y 2022 más de 500.000 kilos de cocaína. Es un dato para manejar siempre la exactitud y rigurosidad sobre esas acusaciones que penden sobre el expresidente de la República. Anunciamos hace algunos minutos que la alcaldía de San Pedro Sula ha decidido suspender el carnaval programado en el marco de la Feria Juniana para este sábado 1 de julio. Tenemos al alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. Roberto, ¿solo este evento se suspende o qué otras decisiones han tomado a nivel de municipalidad? Buenas noches y gracias por atender a TN5. Muy buenas noches, Cristina, buenas noches, Renato, buenas noches a todos los televidentes de TN5. Saludos desde San Pedro Sula, donde un clima de incertidumbre y zozobra se apodera de la costa norte con la posible llegada de lo que es el candado al Valle de Sula. Hemos decidido cancelar lo que es el carnaval a sugerencia del comisionado Ortega, quien nos ha pedido que lo más sensato es que no se haga el carnaval. Vamos a realizar lo que es la carroza y los compromisos que ya teníamos con los grupos musicales los vamos a trasladar a Expo Juniana, lo estamos trayendo a la zona juniana y también parte del Campo Agas. La feria continúa, lo único que se ha cancelado prácticamente es lo que es el Gran Carnaval, que era una gran alegría para toda la población. ¿Qué es lo que teme el subcomisionado Ortega, Roberto? Bueno, que ya se sienten las ondas expansivas, Renato, de esta noticia de que el 4 de julio San Pedro Sula va a ser cerrado igual que Choloma. Quiero decirle, Renato, que tengo múltiples preocupaciones de parte de fábricas que trabajan turnos nocturnos. Tengo múltiples preocupaciones de las grandes iglesias evangélicas de la costa norte, Ebenezer, La Cosecha y una cantidad enorme de iglesias que tienen sus cultos de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, preguntando cómo van a hacer. En la parte de lo que es asobares, que es la parte de los bares, restaurantes, gastronomía, lo que son los músicos también están extremadamente preocupados porque ellos miran que prácticamente su actividad mercantil se les va a caer y no va a haber forma de que ellos lleven ingresos a las mesas de sus casas para alimentar a sus hijos. Ahora, en Choloma ya está vigente la medida desde hace algunos días de suspender... Estuve hablando esta tarde con Percy Llanes. Sí. Percy Llanes es el presidente de Cámara de Comercio, extremadamente preocupado. Se han caído las ventas en todo lo que son los restaurantes en Choloma y ya bastantes operarios de maquila que salen en turnos de noche tienen que dormir en las celdas policiales y en la mañana hay que llevar carnet y justificar que son empleados de una maquila para que los puedan entregar. Entonces, es una situación bastante difícil. En el caso de Choloma, su economía es un 80% informal, pero en San Pedro Sula tenemos una economía formal en un 80% y un 20% informal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pagar energía eléctrica, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar lo que es la planilla. Entonces, estos 2 meses que nos están sometiendo a un candado en el valle, prácticamente es darle el tiro de gracia a la economía de la costa norte. Y ustedes han pedido sectorizar estas medidas, pero no afectar toda la ciudad. Sí, lo que nosotros queremos, Renato, es una mayor presencia policial en las calles de San Pedro Sula. Nosotros estamos bajo un estado de excepción desde el 14 de diciembre del año pasado, cerca de 200 días, Renato, y no se ha alcanzado el objetivo. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna estrategia planteada. Y lo otro, Renato, no hay personal policial. Aquí en San Pedro Sula, es duro decirlo, ver un policía es como que quiera ver un norteamericano haciendo turismo en la ciudad. Casi nunca lo va a ver. Entonces lo que estamos pidiendo nosotros es procesos de saturación de barrios o colonias, pero que la economía de la ciudad no se paralice porque va a ser un impacto directo a todos los ingresos de la municipalidad y también a los del gobierno central.
Bueno, esperemos que la presidenta Castro y todo su equipo escuchen este clamor que hay del alcalde de San Pedro Sula, de toda la corporación, del sector privado, porque se ha pronunciado la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, muchos liderazgos de diversos gremios en San Pedro Sula, porque intentando arreglar un problema que sabemos que es serio, pero arreglarlo de manera temporal, porque San Pedro Sula no va a estar con suspensión de garantías constitucionales toda la vida. Esto es temporal. El problema para que se resuelva requerirá de otras decisiones. Entonces, intentando temporalmente reducir la violencia, vamos a agudizar el otro problema que tiene Honduras y del que no se escapa el Valle de Sula, que es la situación económica y el desempleo. Entonces, desde esa perspectiva, sería muy inteligente si el gobierno de la República entiende que buscar una medida alterna para reducir esta situación precaria de violencia que tiene San Pedro Sula, sin afectar la economía, porque hay que ser claros, se afectará la economía si mandan a dormir a la gente desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se va a afectar la economía de una ciudad que está en un valle que es el mayor generador de riqueza en Honduras, del Producto Interno Bruto de Honduras. Así que la medida tiene que ser equilibrada. Sabemos la situación, el interés, el deseo de la autoridad de que esto se reduzca la violencia, pero no será afectando la economía, porque tratamos de subsanar un problema de manera temporal para agudizar otro que ya es un problema estructural de Honduras, la falta de empleo, una economía que está en precario y que necesita vigorizarse. Así que, Roberto, todos estamos esperando que la presidenta al final medite este planteamiento que están haciendo ustedes como las autoridades de la ciudad y el sector empresarial de la potente San Pedro Sula. Así es, Renato, nosotros aplaudimos las medidas de seguridad para efecto de salvaguardar todo lo que son nuestros ciudadanos, pero esta es una economía circular, Renato. Si la policía, si mandan a cerrar en la ciudad de San Pedro Sula, entonces la policía cuando quiera cobrar su salario les va a decir al gobierno que no tienen dinero porque no han venido los impuestos de San Pedro Sula. Entonces van a decir esto, volvamos a abrir a San Pedro Sula para que nos paguen los impuestos. Esa es la situación que estamos viviendo y nosotros no queremos ser unos críticos destructivos del gobierno, al contrario, críticos constructivos para poder coayudar a resolver este problema. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, una solución salomónica que no venga a destruir la alicaída economía de San Pedro Sula, que sobrevive a 2 huracanes, sobrevive a 2 años y medio de pandemia y sobrevive a todos los apagones que estamos sometidos. Y ahora un estado de sitio prácticamente darse un disparo en el pie. No, y así como está Honduras y como está la seguridad de Honduras, es bueno ese mensaje que tú trasladas, alcalde Roberto Contreras. Alrededor de la presidenta Castro en materia de seguridad debemos tener unidad los hondureños. Debemos tener unidad los hondureños. Lo que no quita que se le sugiera que en algunas decisiones tome en cuenta que por arreglar temporalmente un problema no puede agudizar los problemas en otra área como es la economía. El país necesita una economía fortalecida, necesita decisiones que atraigan la inversión local y extranjera para generar empleo, que es otro de los problemas serios que tiene el país. Gracias, Roberto. Entonces no hay carnaval el sábado, ¿verdad? No hay carnaval y esperamos que este toque de queda no venga a fortalecer las nuevas caravanas hacia Estados Unidos con todos los desempleos que podrían quedar aquí, que estamos hablando de cerca de 25.000 empleos que se podrían perder. Gracias, alcalde. El alcalde sanpedrano, Roberto Contreras, aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. En otra información, el empresario Nicolás Malov Flefil fue remitido este día al Centro Penal del Progreso, donde tendrá que pagar una condena de 5 años al fugarse de un centro médico en medio del cumplimiento de una condena. El ahora privado de libertad fue capturado en su papel de autor intelectual en los juzgados de San Pedro Sula cuando supuestamente pretendía asesinar junto a un sicario al abogado José Ramón Osorio. Preventiva de 3 personas, entre ellos dicho empresario. Y una vez que se da cuenta la autoridad policial, lo remitió al juzgado de letras de ejecución, al juzgado de ejecución penal. En ese sentido, ahí se dan cuenta que sí había una orden de captura. Luego a ellos, al ser remitidos al centro integrado y la dirección de la Policía de Investigación, su unidad de localización y capturas,
ya se da cuenta que sí existía la orden de captura, lo volvió a remitir a la judicatura, cumplir dicha sentencia que se deriva de una condena por el delito de estafa. Mientras al conductor del empresario y también al gatillero, que fue neutralizado por el profesional del derecho objeto del atentado, les dictaron detención judicial en la audiencia de declaración de imputado. En los juzgados de San Pedro Sula dictaron auto de prisión a Roger Enrique Lanza, a quien las autoridades del Ministerio Público lo acusan de matar a su ex esposa Jennifer Domínguez, a quien estranguló al interior de un vehículo en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula el 28 de noviembre del año 2021. El mayor implicado es Roger Enrique Lanza González, supuesto autor del delito de femicidio agravado en perjuicio de Jennifer Alejandra Galdames Hernández, un hecho que sucedió a finales de noviembre del año 2021. Su cuerpo fue encontrado a la orilla del vehículo que normalmente ella conducía en la arteria del segundo anillo periférico acá en San Pedro Sula. La Fiscalía y con los agentes de la DPI lograron establecer que sí se trataba de un hecho violento y el mayor implicado es su ex compañero de hogar o en ese momento su esposo. El ahora imputado se presentó el lunes 26 de junio de manera voluntaria para responder por las acusaciones, ya que las autoridades lo señalaron de ser el principal sospechoso por declaraciones erróneas que brindó al momento del crimen. Un regidor de la Municipalidad de San Luis, Santa Bárbara, del Partido Libre, fue asesinado este jueves junto a su esposa cuando regresaban de comprar fertilizantes desde la cabecera municipal a su aldea Laguna Totoca, según reportes de la zona. Las víctimas respondían a los nombres de José Mejía y Jacqueline Sánchez, quienes fueron atacados a disparos de forma sorpresiva, dándoles muerte de inmediato, reportaron testigos del hecho. Este jueves, la red COIPRODEN, UNICEF y Casa Alianza elevaron su voz de alarma ante denuncias de presunto secuestro de menores a cargo de bandas criminales procedentes de Sinaloa y México. Piden a las autoridades actuar de inmediato, al tiempo que revelan que en los últimos años más de 1,000 menores han sido secuestrados o sustraídos del país y de la mitad de ellos no se tiene ninguna respuesta estatal. Luego que trascendiera la denuncia de que supuestos integrantes de grupos delictivos procedentes de Sinaloa, México, dan seguimiento a niñas escolares en diferentes zonas del departamento de Cortés para secuestrarlas, la preocupación se apodera de la red COIPRODEN, donde exigen actuar de oficio a las autoridades. Creo que en este sentido la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público a través de las unidades de investigación deben de proceder de oficio de inmediato y declarar una emergencia nacional para que la población en general pueda estar alerta y atenta a la presencia de este grupo delictivo, Sinaloa, Zetas como le denominen, pero que hay una persecución en este momento y posible secuestro de niñas y adolescentes en el país. La alerta que genera la situación por la posibilidad de que el crimen organizado transnacional esté poniendo sus ojos en los niños hondureños motiva que los defensores le cuestionen a las autoridades qué ha pasado con la policía comunitaria y la policía escolar promovida por el actual gobierno. A mediados del año pasado, las autoridades anunciaron la creación de la policía comunitaria y de la policía escolar y no hemos visto los resultados, no conocemos estas policías, vamos a las comunidades, no los vemos por ningún lugar, vamos a las escuelas mucho menos todavía. Por lo tanto, las autoridades deberían de ejecutar lo que prometen y no dejarlo plasmado en papel o en promesas. Mientras tanto, en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, explican que en los últimos años han sido sustraídos más de 1,000 menores del país y al menos la mitad de los casos no tienen respuesta. Entre el año 2014 y el año 2022, en Honduras fueron objeto de sustracción 1.609 menores de 18 años. Al menos 524 casos siguen sin resolverse. Honduras está adherido a la Convención de la Haya para evitar la sustracción y es el principal instrumento del derecho civil que tienen las mamás, los papás y los estados para proteger a la niñez.
De su lado, en la Dirección Policial de Investigaciones DPI, confirmaron a Telenoticias que hasta la fecha no han recibido ninguna denuncia formal por secuestro o privación injusta de la libertad a menores escolares por parte de grupos criminales mexicanos. Aseguraron que están haciendo las diligencias investigativas correspondientes para conocer si realmente está ocurriendo o no este ilícito en la zona norte. Gabriela Lobo, Telenoticias. Después de la pausa comercial, tenemos una información muy importante, de interés para el Valle de Sula y especialmente para los habitantes de la ciudad de San Pedro Sula. Atentos a esta información de última hora que en los próximos minutos brinda TN5, el noticiero estelar de Honduras. Bueno, teníamos programado la pausa comercial en este momento, pero la agenda del secretario de Seguridad está apretada ahora mismo y nos atiende para ofrecer una información muy importante a toda la gente del Valle de Sula, pero especialmente a los de San Pedro Sula, en relación a esta solicitud que le vienen haciendo desde hace varios días a la presidenta Xiomara Castro para que flexibilice la medida que ha tomado para San Pedro Sula a partir del 4 de julio de suspender la garantía de locomoción, es decir, decretar el toque de queda en esa zona, en esa ciudad importante de Honduras, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Tenemos el enlace ya con el secretario de Seguridad, el comisionado Gustavo Sánchez, con una información muy importante para los habitantes de San Pedro Sula y al final de todo el Valle de Sula que tienen en San Pedro Sula, la gran ciudad. Comisionado Gustavo Sánchez, buenas noches. Renato, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, queremos informar que nosotros en las últimas horas hemos estado recibiendo la preocupación de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés, igualmente la Cámara de Comercio de Choloma, la Cámara de Comercio de El Progreso y también la Corporación Municipal de San Pedro Sula y otras fuerzas vivas preocupadas por la aplicación del toque de queda a partir del próximo lunes 4. Hemos sostenido conversación con la señora presidenta, la licenciada Xiomara Castro Sarmiento, y vamos a hacer un nuevo planteamiento, según las instrucciones que ella nos acaba de dar, con el toque de queda. El toque de queda para San Pedro Sula a partir del próximo 4 de julio, e igualmente para Choloma, ya no iniciará a las 9 de la noche, sino que el mismo iniciará a las 11 de la noche y finalizará a las 4 de la mañana. O sea que en vez de una aplicación de 7 horas, solamente tendrá una duración de 5 horas, con la intención de producir el menor daño posible a la economía de la zona. Y además se acompañarán con otras medidas de mitigación, como ser que no se interrumpirán el tráfico de vehículos pesados, vehículos de carga, vehículos que transportan combustible, e igualmente el transporte público y privado que traslada operarios a las diferentes maquilas. En ese sentido, pues, nosotros mañana haremos un comunicado con más detalles, pero en términos generales la información que queremos dar a conocer es que el toque de queda será de 11 de la noche a 4 de la mañana. Claro. Bueno, siempre habrá repercusiones para la gente del comercio, la gente de los restaurantes y los bares. En eso estamos claros, comisionado, secretario de Seguridad. Sí, pero obviamente hay un mayor tiempo para que puedan operar. Aplicar el toque de queda a las 11 de la noche es mucho mejor que aplicarlo a las 9. Creo que es un avance y es una concesión muy importante que se está haciendo y la intención pues precisamente es causar el menor daño posible a la economía. Sí. Ahora, aunque parezca una respuesta obvia, vale la pena formularse. ¿Cuál es la pretensión de ustedes al sugerirle a la presidenta o el análisis de la presidenta y todo su equipo de seguridad de decretar el toque de queda indistintamente de la hora? ¿Qué es lo que se busca, francamente, señor secretario de Seguridad? La prioridad, Renato, en toda sociedad y la prioridad del Estado es la persona humana. Sí. Y ese bien se impone a cualquier otro bien que esté en discusión. ¿Y ustedes creen que las condiciones que prevalecen
esas zonas del Valle de Sula en este momento ameritan restringir esta garantía de locomoción a la gente? Lo han investigado, lo han contrastado y lo han confirmado que realmente amerita, y por cuánto tiempo estas restricciones. Definitivamente esa es una de las medidas que amerita. Las otras medidas son, a partir de hoy ya llegaron 400 funcionarios más policiales al Valle de Sula, y en el transcurso de la semana estarían llegando alrededor de unas 40 radiopatrullas más en el Valle de Sula. Estaremos fortaleciendo también la Dirección Policial de Investigación, la DIPANCO y la Dirección de Inteligencia Policial, y acompañada de algunas medidas de operaciones policiales extraordinarias y el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras, quienes han proporcionado 500 miembros de las diferentes ramas y la Policía Militar para intensificar todas nuestras operaciones en el Valle de Sula. Ahora, yo creo que todos debemos estar claros, secretario de Seguridad, comisionado Gustavo Sánchez, que esto debe ser temporal, porque esa zona es la zona que genera el mayor Producto Interno Bruto de Honduras, es la zona que genera la mayor riqueza del país, el Valle de Sula. Y sabemos que esta suspensión de garantías son medidas temporales, Al final, arreglar ese problema de la inseguridad va a requerir de otras decisiones más profundas, más estudiadas, y que tratando de arreglar temporalmente un problema, no vamos a agudizar otro que tenemos en el país bárbaro, que es la crisis de empleo que hay. Y esa zona es una zona generadora de empleo. Por lo tanto, este asunto de la restricción de la locomoción, indistintamente de la hora, si es a las 9 de la noche o a las 23 horas, 11 de la noche, de alguna u otra manera afecta a la principal ciudad del Valle de Sula. Creo que en eso debemos estar claros todos. Estamos muy claros en eso, Renato. Definitivamente es así. Por eso es una medida temporal que estará siendo evaluada en los primeros 15 días de su aplicación. Bueno, muchas gracias al secretario de Seguridad, el comisionado Gustavo Sánchez. Es una decisión que posiblemente genere una satisfacción relativa en la ciudad de San Pedro Sula, pero al final es una decisión que se flexibiliza un poco a la tomada hace algunos días, de que el toque de queda fuese desde las 9 de la noche. Ahora el gobierno decide que el toque de queda comience a las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana, y que además a todo lo que es equipo de carga pesada, autobuses del transporte, se les va a permitir la circulación a estas horas. Esa es la información que les anunciamos de última hora, la flexibilidad del gobierno, no como lo esperaba San Pedro Sula, pero 2 horas más para el comercio y para todas las actividades sanpedranas son flexibilidad. Al fin y al cabo es flexibilidad, pero de repente no como deseaba toda la ciudad. Ya no será desde las 9 de la noche el toque de queda, sino a partir de las 11. Nuestro emprendedor de este jueves lo encontramos en Choluteca, en la figura de Gabriela Paredes, una joven luchadora que poco a poco montó un negocio de muebles mientras estudiaba la carrera de Derecho, y como la mayoría de las mujeres en Honduras, luchando para sacar adelante a sus 3 hijos. Esta es su historia y nos lo cuenta la periodista Karen Sauceda. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Gabriela, todo lo que toca lo multiplica, porque todos sus proyectos primero están en las manos de Dios. Es así como su mayor sueño se le ha cumplido. Iniciamos nuestro negocio en el 2019, ¿verdad? En pandemia. Recuerdo que yo le dije a mi esposo, es el momento. Mi esposo renuncia, empezamos vendiendo zapatos, ropa, todas esas cosas nosotros vendíamos. Pero mi sueño desde que yo era pequeña, desde siempre, fue tener una comercial. Reunimos todo lo que fue los requisitos y así fue como pudimos obtener lo que fue el préstamo para poder construir nuestra primera tienda. Y empezamos a entregar.
¿verdad? Entregamos San Lorenzo, Choluteca, Nacaome, Pespire, o sea, nosotros tenemos clientes de toda Honduras, hemos entregado hasta Roatán, de toda Honduras. La pandemia y la necesidad le mostró que todo es posible bajo la dirección de Dios. Definitivamente yo le digo a mi esposo que Dios quiere algo grande para nosotros porque nunca, Karen, se nos cerraron las puertas. Yo quiero decirle a todas esas personas que cuando tienen un sueño, ¿verdad? Usted coséchelo. Usted póngalo en manos de Dios, porque cuando uno quiere, cuando uno desea algo de corazón y cuando uno se lo pide a Dios, créalo, que todos los sueños se cumplen. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Bueno, brevemente les vamos a relatar todo lo que ocurre en las redes en materia política. Pedro Barquero, en una entrevista a un medio digital, dijo o cuestionó la capacidad de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada. Cuestionó la capacidad de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada. Creo que ahí lo resumo todo. Y recibió una respuesta de Marlon Ochoa, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas. ¿Qué fue o cómo respondió Marlon Ochoa a los cuestionamientos a Rixi Moncada del exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, Cristina? Escribió: Pedro, usted está al servicio de la oligarquía, lo envileció su dinero, no tiene altura para atacar a una persona honesta como la abogada Moncada, que donde ella pone los pies, usted no puede poner ni la cara. De esa manera reaccionó el ministro director de la SAR al criterio del exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Pero miren ustedes cómo reacciona uno de los hijos, entiendo que es el menor, es el menor, Melito. Así le dicen, ¿verdad? Así le dicen, aquí Melito, está José Melito Manuel Zelaya, Zelaya. sí. ¿Cómo reaccionó no a lo que dijo Pedro Barquero, sino a lo que manifestó en este tuit el ministro director del SAR? Ojalá que con ese mismo ímpetu defendieras a la presidenta, a quien verdaderamente le debes lealtad por ser ella quien te confió en ese cargo que ostentas. Te recuerdo que una de las características fundamentales en un funcionario debería de ser la tolerancia, la crítica y no la altanería. ¿Pero a quién le está respondiendo Melito? ¿A Marlon? ¿A Pedro o a Marlon? A Marlon. A Marlon, ¿verdad? Sí, así es. A Marlon. Así es. Bueno, pues Melito tiene en la cabeza a Marlon Ochoa y a Ricardo Salgado, el estratega del gobierno, porque siempre que Ricardo dice algo así extremo, Melito lo cuestiona. Digo Melito porque así lo conocen, sí. Melito. Pues en esta ocasión también tuvo su coscorroncito el ministro director sí. del SAR, del hijo menor de la presidenta Xiomara Castro. Lo que uno se pregunta ¿es el criterio personal del Melito? ¿O lo hace ¿O es que así como piensa la mamá del Melito y el papá de Melito? Bueno, es parte de la política hondureña, así lo dejamos. En otra información, para la diputada Maribel Espinosa, la reciente decisión de la Sala Constitucional del Poder Judicial de declarar sin lugar 2 recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía política o pacto de impunidad es un mensaje más que sin duda desanima a Naciones Unidas para enviar al país una misión de apoyo en la lucha contra la corrupción. De la Corte Suprema de Justicia un desempeño independiente y objetivo y no politizado. La amnistía otorgada el año pasado es un asunto definitorio de esa calificación que podamos recibir para que no venga la CICIG a Honduras. Para la conferencista del PSH, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, que aún está en su etapa de estreno en la Administración de Justicia en el país, empiezan a dar muestras que dejan mucho que desear con la independencia de poderes que manda la Constitución y que aspira la generalidad de los hondureños. Al concluir la etapa de autopropuestas en el proceso de elección del fiscal general y adjunto, la Red por la Defensa de la Democracia
exteriorizó este jueves su preocupación por los tiempos de los procesos de tachas y denuncias, la etapa de investigación y audiencias públicas, por considerarlos muy cortos y el trabajo amplio. No obstante, exhortan a la población a efectuar sus aportes al proceso. El llamado, ya que hay un número de personas postuladas, ahora le corresponde a la ciudadanía poder presentar las denuncias y tachas, no dejar pasar la oportunidad y visibilizar a aquellos candidatos que tienen un conflicto de interés que impide que puedan fungir y cumplir las expectativas que la ciudadanía tiene con el Ministerio Público. La red ve con buenos ojos el número de candidatos postulados y reconoce el trabajo hasta ahora de la Junta Proponente, a quienes alienta a continuar con su labor basada en la transparencia, publicidad, participación ciudadana, igualdad, pero sobre todo dispuesta a denunciar cualquier intento de injerencia en el proceso. La Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos a fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público aprobó por unanimidad el listado de pruebas toxicológicas que se deben practicar a los profesionales que presentaron postulaciones para los cargos. Además, se aprobó el proceso de cotizaciones a realizar con laboratorios especializados para la práctica de cada uno de los exámenes, proceso que se realizará de manera abierta y transparente. Se aprobó asimismo las instituciones a las que se solicitará la colaboración para la aplicación de pruebas psicométricas y socioeconómicas. La declaración jurada de los postulantes permanecerá en condición de reserva según directriz del Instituto de Acceso a la Información Pública. El próximo viernes la Junta Proponente comenzará la revisión de las carpetas presentadas por los postulantes a este proceso. El secretario. Sí, solo esperémonos unos minutos. Este es el documento. Este es el documento de la abogada Leslie Saraí Serna, o la renuncia de la abogada Saraí Serna, secretaria de Trabajo, con fecha 28 de junio de 2023, es decir, de ayer. Dirigido a la abogada Rebeca Raquel Obando, presidenta de la Comisión Proponente, Ministerio Público, 2023-2028. ¿Dónde le dice? Vamos a colocar bien este documento. Estimada señora presidenta, tengo a bien dirigirme a usted y para los fines pertinentes, en ocasión de comunicarle mi decisión de declinar a mi autopostulación al cargo de Fiscal General de la República, presentada el día de ayer, martes 27 de junio del año 2023, que corre agregada bajo el expediente número PFGA-2023-08. Esta decisión obedece a razones personales y al respeto irrestricto del imperio de la Constitución de la República, mostrándoles mis más altas muestras de consideración y estima, abogada Leslie Saraí Serna, y escribe el número de identidad. O sea que ella declina, ella se autopostuló, está entre los 26 autopostulados, pero a última hora declina y argumenta que es por razones personales. Pero fíjese bien lo que dice aquí. Esta decisión obedece, correcto, usted tiene toda la razón, a razones personales y al respeto irrestricto del imperio de la Constitución. O sea, se dio cuenta a última hora que la Constitución dice que para optar a la Fiscalía General se debe tener al menos 40 años de edad y ella solo tiene 38. No cumplía los requisitos. Pero hay una contradicción, porque en la ley del Ministerio Público se dice que a los 35, 38 usted puede optar, pero la Constitución dice 40. Y la Constitución es la madre de todas las leyes. Así es. Por lo tanto, seguro que la Junta Proponente, al verificar o contrastar que ella no tiene los 40 años como reza la Constitución para optar a ser fiscal general o adjunto, la iba a desechar. Y seguramente ella se dio cuenta al final de que no tenía... Se dio cuenta que... No, ella, ¿cómo no va a saber la edad? Claro que sabe su edad. Sí. No, se dio cuenta que la Constitución decía 40 años. Y dijo, pues no reúno ese requisito.
y entonces ha optado por declinar. Bueno, sobre esto nos ha preparado una nota el periodista Ulises Aguirre. El ambiente político para la elección del fiscal general y adjunto no es el mismo que antecedió la elección del Pleno de Magistrados del Poder Judicial, pues el pacto tripartito que nadie escribió, al parecer ya se rompió. Creo que para la Corte, creo que se hizo una negociación, no buena, pero sí por lo menos salimos del problema y le evitamos una crisis al país. Sin embargo, para fiscal, yo veo una bancada totalmente concentrada en que no sea un fiscal político, que no sea uno del libre, que no sea una persona, ya sea por razones de consanguinidad, afinidad o política, que lo quieran poner ahí. Pero en las últimas horas se cayó el mejor peón en el tablero ajedrecista del clan Zelaya. La abogada Saray Serna, actual ministra de Trabajo sin ninguna explicación, desistió de buscar la fiscalía no tanto por la negativa y hasta el rechazo de la oposición política, sino más bien porque supo que no cumplía con los requisitos constitucionales plasmados en el artículo 233 que exige 40 años para el cargo y ella tiene 38, tampoco tenía 10 años de experiencia profesional o 10 años en el desempeño como juez en el área penal. Sí, se han mencionado varios nombres, ¿verdad? Entre ellos la actual ministra de Trabajo, quien no conocemos de ella una trayectoria profesional que esté vinculada con el área penal, mucho menos con el ejercicio de la fiscalía, y este puesto debería de ser de carrera. La decisión de la abogada Serna de tirarse de su propio barco antes que azotar a la proa, un verdadero vendaval político, pasa también por la decisión silente de varios miembros de la Junta de Proponentes que tenían lista la cruz para estamparla en su autopropuesta, pues no solo le faltaban entre 3 y 5 requisitos constitucionales, sino que también sabían o sospechaban que era una de las camisas que mejor le calzaba a la pareja presidencial por sus cercanos vínculos de afinidad. Entonces van a ocupar del Partido Nacional, quieran o no quieran, pero nosotros no queremos ayudarles a ellos, a un fiscal que le haga los mandados al Partido Libre o a Mel Zelaya. Según fuentes de la bancada del Partido Nacional en una reunión casi privada, el vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y cuñado de la presidenta de la República, Xiomara Castro, les manifestó que su partido y casa presidencial ya tenían candidata para fiscal general y era la actual ministra de Trabajo, Saray Serna, una revelación que terminó de romper el pacto tripartito que facilitó la elección de magistrados del Poder Judicial. Hoy, con esta retirada estratégica del delfín presidencial, las pláticas podrían volverse más potables. Van a tener un mes para negociar, para llegar a consenso. Van a tener desde el 1 de agosto que entre ese listado al Congreso Nacional al 1 de septiembre. Creo que un mes es tiempo más que suficiente y en temas de interés, que son de interés para cada una de las bancadas políticas, ellos se ponen de acuerdo. Según el diputado Rivera Callejas, Libre y el clan Zelaya pretendían cerrar el círculo de poder al poner un fiscal general con estrecha afinidad a la presidenta Xiomara Castro, pues ya tienen, dice, a la titular de la Corte Suprema de Justicia, con vínculos cercanos a la pareja presidencial y un presidente del Congreso Nacional, obediente y nada deliberante con la línea de poder. Más adelante le informaremos, el COEP advierte caída en 134 millones de dólares de inversión extranjera y efectos de los apagones en costos operativos. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera te mostramos cómo ahorrar tu dinero aplicando la técnica de los 30 días. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Así, si el primer día ahorramos 10 lempiras cada día, el ahorro va a aumentar al doble. Por ejemplo, el segundo día hay que ahorrar 20 lempiras, el tercero 40 y el cuarto día 80 lempiras y así sucesivamente. A medida que pasan los días se creará un ahorro acumulado. Por lo tanto, teniendo en cuenta el referente anterior, el quinto día ahorraremos 160 lempiras. El reto de esta técnica consiste en no dejar de ahorrar cada día. Este sistema le permitirá ahorrar 640 lempiras semanales y usted no sentirá el impacto en su bolsillo. Al contrario,
fomentará el hábito del ahorro. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. La Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAM, cumplió 15 años al servicio de miles de mujeres que luchan contra esa enfermedad. Y Emisoras Unidas, Televicentro, ha dicho presente a esta causa durante 11 años con campañas de detección del cáncer de mama y recaudación de fondos. Quiero decirle gracias a Televicentro, Emisoras Unidas, porque a lo largo de 12 años hemos tenido esa alianza con ustedes, con todas las radios, con todos los canales, donde hemos podido enviar el mensaje de la educación y de la prevención a temprana edad de esta terrible enfermedad. Tenemos 15 años de estar salvando vidas, donde el objetivo primordial de FUNOCAM desde el día 1 ha sido siempre la prevención, la educación temprana del cáncer de mama. ¿Para qué? Para disminuir el índice de mortalidad de Honduras. FUNOCAM a lo largo de los años se ha consolidado como la organización pionera y líder en la prevención del cáncer de mama, logrando atender a más de 53,000 pacientes. Yo me siento muy agradecida con FUNOCAM porque de veras me ha apoyado bastante en mi proceso. ¿Cuánto tiempo le ha brindado el apoyo? Pues la verdad que ya va a ser un año, claro que sí. Los directivos de FUNOCAM anunciaron que se vienen más actividades para poder contribuir con esas miles de mujeres, como en octubre que se realiza el Carnaval Rosa, ya que ese mes es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. Bueno, nos quedó todavía un párrafo de la noticia, pero por su importancia, porque se trata de su salud, lo vamos a complementar. Semanas atrás, la OMS desaconsejó el uso de edulcorantes no azucarados para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres y la diabetes. Me pasan con Cristina, por favor. Conoces ese polvito blanco, claro, ¿verdad? Totalmente. Sí. Que es un poquito que uno utiliza y uno dice, no, hombre, esto es mejor que echarle azúcar, dice uno, porque con el azúcar tú le echas una cucharadita y media a un café, por ejemplo, y con el edulcorante solo es un poquito, pero tiene más azúcar, 200 veces más que el azúcar común que tú consumes. Y por eso la advertencia de la OMS. Y por eso la advertencia de la OMS. Y por eso la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, porque cree que podría ser cancerígeno y en los próximos días, ya en julio, ya viene, va a tener un estudio completo que socializar con el mundo. Cuidado con esas marcas de edulcorantes, que aunque uno diga, con lo mínimo tengo azucarado el producto, puede tener principios cancerígenos. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, importantes noticias económicas aquí en el Noticiero Líder. En su boletín económico del mes de junio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada advierte sobre la desaceleración de la economía y una disminución de 134 millones de dólares de inversión extranjera en el primer trimestre. También detalla de los racionamientos de energía eléctrica, que se elevaron los costos operativos de las empresas. Los resultados reflejan que el 95% de las empresas encuestadas han sufrido apagones. El 30% ha tenido más de 5 apagones por semana y 6 de cada 10 empresas han tenido que invertir en nuevos equipos. El 68% de estas empresas afectadas reportan costos que ascienden hasta los 50,000 lempiras y el 32% restante han tenido pérdidas de entre 100,000 y 500,000 lempiras. El sector empresarial advierte que la economía hondureña está enfrentando los siguientes riesgos: bajos niveles de inversión pública, menor actividad de la industria manufacturera, interrupciones de energía eléctrica, aumento de la violencia y la extorsión, así como los toques de queda. El nuevo pliego de la tarifa eléctrica podría traer un aumento del 10% según el sindicato de la ANE, pero en el sector de los generadores privados de energía estiman que la tarifa no tendría por qué aumentar.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El próximo sábado entra en vigencia un nuevo pliego tarifario del servicio de energía eléctrica que, según representantes del Sindicato de Trabajadores de la ANE, podría registrar un incremento de al menos 10%. Nos indica a nosotros que puede haber un incremento en el pliego tarifario porque se ha ido el consumo de la energía térmica, ha enfrentado esta crisis energética, porque recordemos que los embalses de las represas hidro y las eólicas, que ha habido poco viento y ha mermado con el verano. Sin embargo, los generadores privados y expertos en energía afirman que la tarifa no debería subir, ya que el precio del búnker en el mercado internacional no ha registrado aumentos sustanciales. Tampoco se ha devaluado la moneda. En general, la tarifa no debería reflejar el cambio de las variaciones internacionales porque no han sido muy grandes. Así que no esperamos variaciones. Si en caso subiera, sería por porcentajes bajos porque los precios de combustible a nivel internacional no han cambiado. Lo que se pudo haber registrado este trimestre es una alza en el costo de la generación por la compra de energía más cara durante la emergencia por la falta de planificación de las autoridades de la ANE, pero eso sería trasladarle a los consumidores las ineficiencias, lo que prohíbe la Ley General de la Industria Eléctrica. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe de garantizar que no hayan esas ineficiencias para que nosotros como consumidores no estemos pagando de más, y aquí es donde la CREE como regulador debe también de tener pues ese rol bastante activo y con dientes en el que sancione cuando actores en el subsector eléctrico no estén desempeñando su rol para pues garantizar un servicio de calidad y a bajos costos. Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía anunciaron que este viernes publicarán las tarifas que estarán vigentes por los próximos 3 meses. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.